El fin de semana, el presidente López Obrador visitó de nuevo la zona de Tabasco, Chiapas, Veracruz, principalmente Tabasco, donde persisten las inundaciones por la sobrecarga que hay en las presas de allá y en el fondo por el mal manejo de infraestructura allá, que no es, hoy es responsabilidad de López Obrador, pero vamos a ver un poco más de contexto sobre esta situación. Vamos a checar primero un comunicado que hizo el fin de semana cuando estaba allá. Este comunicado lo hizo a través de, de un helicóptero, ¿no? A través de su cuenta de Twitter. Vamos a ver exactamente lo que dijo, solo un fragmento, y lo comentamos. Este río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa. Se cerró esta compuerta. Y todo el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja. Alpa, Nacajuca, Centra. Allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chotales, los más pobres. Pero teníamos que tomar una decisión. Ahora ya estamos ayudando allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco se evitó una inundación mayor. Esto es lo que dijo, parte de lo que dijo el López Obrador el fin de semana. O sea, las opciones en el fondo eran, había un caudal enorme de agua que iba a inevitablemente inundar una de dos poblaciones, ¿no? Villahermosa, que es la concentración más grande de personas en Tabasco, o iba a inundar, ¿no? Otro tipo de poblaciones, poblaciones originarias, ¿no? Hablaba el presidente López Obrador de chontales, de zonas tradicionales indígenas. Entonces, pues optó por la segunda. Esto es lo que dijo hoy por la mañana. A mí me duele mucho, ¿no?, la decisión de inundar comunidades indígenas en Tabasco. Esta situación de optar por inconvenientes, que a mí me duele mucho, es porque no ha habido un buen control de las presas. Y ya no va a ser la generación de la energía eléctrica lo principal, sino la protección civil, ¿no? Esto es lo que dijo el presidente de México hoy por la mañana. Ahora, para darle un poco más de contexto a esta situación que me parece importante, vamos a ver una porción de este breve video de Sin embargo, que para mí resume en muchos sentidos la problemática histórica en esa región. Vamos a ponerle un poquito más rápido y lo comentamos. Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han coordinado proyectos hídricos contra las inundaciones de Tabasco registradas desde 1990, pero han sido inconclusos e ineficientes. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la CNDH y organizaciones civiles, la gran inundación de Tabasco en octubre de 2007, que dejó a más de 1 millón de damnificados, evidenció que el Programa Integral de Control de Inundaciones Foxistas no funcionó. Durante el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y estatal de Andrés Granier Melo, la presa Peñitas llegó a su límite, y los ríos Grijalva, La Sierra y Carrizal, ubicados entre Chiapas y Tabasco, se desbordaron. Calderón lo atribuyó en parte a la luna llena de octubre. La marea alta provocada por la atracción de la luna provocó que el agua de los ríos de Tabasco no pudiera desembocar, declaró. Pero el Comité de Derechos Humanos de Tabasco expuso que la CFE mantuvo retenidos grandes volúmenes de agua en las presas del Alto Grijalva, las cuales después se desfogaron por las precipitaciones intensas. En 2013, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y estatal de Arturo Núñez Jiménez
cancelaron ese proyecto panista inconcluso y echaron a andar el Programa Nacional de Prevención de Contingencias Hidráulicas y luego el Programa Hidráulico de Tabasco. Ahora la compuerta El Macayo, inaugurada por Peña 11 años después de iniciada la obra, desvía el agua del río Grijalva hacia los municipios Cundacán, Jalpa de Méndez y Nacajúa, lo que los condena a constantes inundaciones. Frente a las inundaciones en el sureste por frentes fríos y la tormenta tropical ETA, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y estatal de Adán López Hernández implementan otro programa hídrico para desasolvar ríos. Es la información que tenemos. Y esto me parece importante para tener un contexto más amplio, ¿no? Y tener una visión menos simplista de lo que está ocurriendo en gente de los dos bandos, ¿no? En decir, es que es todo culpa de López Obrador, ¿no? Y por qué no va, y por qué no se moja, y por qué no nada, ¿no? Y salva a la gente, y se inunda, y se echa chapopote en la cara. O sea, no, o sea, eso no tiene absolutamente ninguna utilidad, no tiene ningún sentido. Pero hay que decir que el presidente López Obrador, y particularmente Manuel Bartlett, quien él es en el fondo encargado de la administración de estas presas federales, de la Comisión, ¿no?, Federal de Electricidad para generar energía eléctrica, ha sido un mal manejo como tal, pero esto tiene antecedentes históricos, ¿no?, que van desde la época de Vicente Fox, por lo menos. O sea, en este siglo, ningún presidente de la República, bueno, mejor dicho, todos los presidentes han prometido solucionar ese problema histórico que se sabe que existe en Tabasco y ninguno ha cumplido. Digo, el propio Vicente Fox, ¿no?, hizo un proyecto de infraestructura en Tabasco que no sirvió para nada, ¿no? Calderón a mí, digo, en este tema particular me parece el más patético de todos. Es decir, no, es que fue la luna, o sea, fue la luna llena de octubre que atrajo la verdad, y sobre, o sea, cabrón, la luna llena, o sea, digo, echarle la culpa a la luna llena es, o sea, ¿a quién chingados quiere engañar Calderón? O sea, no puedo creerles el cinismo de estas personas, que además Calderón no es de los más vocíferos en reclamarle a López Obrador, ¿no? Es que cómo es posible que se inunde, ¿no? No le interesa a su gente, ni siquiera a su propio pueblo, no le interesan los mexicanos, ¿no? O sea, como si tú hubieras hecho algo distinto, cabrón. Es más, o sea, tú fallaste materialmente, históricamente, a esta problemática social que está en Tabasco y le echaste la culpa a la luna. O sea, hazme favor, güey, ¿no? Y bueno, echó a andar un proyecto de infraestructura que Peña Nieto cancela para meter su propio proyecto de infraestructura. ¿Qué significa esto? En gobiernos corruptos significa cancelar el proyecto que beneficiaba a los amigos, ¿no?, del presidente anterior y meter un proyecto de infraestructura que beneficia a mis cuates. Entonces eso es todo lo que significa esa cuestión. ¿Por qué se inunda Tabasco? No, históricamente todo el sureste mexicano ha sido olvidado, ha sido marginado, ha sido explotado para la generación de recursos naturales y mano de obra que benefician a todo el país, pero digamos, el producto, el beneficio de esos recursos naturales que aportan y aportan de forma importantísima a la alimentación, a la energía, al desarrollo del resto del país, los beneficios se quedan en unas pocas manos. No se quedan, no regresan los beneficios a las poblaciones del sureste de México. Y bueno, o sea, el patrón que se ha visto es que, no siendo estos gobiernos estatales los que en muchos sentidos representan los mayores índices de pobreza y abandono del país, reciben, no del gobierno federal, recursos para los gobiernos estatales según esto, para promover el desarrollo, pero siendo gobiernos corruptos, los estatales pues se han quedado de nuevo en unas poquitas manos. O sea, esto es un abandono, ¿no?, histórico de ese tipo de poblaciones. Y bueno, ¿no?, lo que hizo Peña Nieto fue, yo creo que todavía peor, en el sentido de que, bueno, vamos a hacer esta presa, ¿no?, con este tipo de compuertas que ya sabemos que van a inundar a estas poblaciones indígenas. O sea, no era una sorpresa, cabrón, que iba a suceder. Es el siglo XXI, pues, y
O sea, no puedes pretender, ¿no?, que no sabes que va a llover en Tabasco, ¿no? No puedes pretender que no sabes que hay inundaciones ¿no?, en el Golfo de México, que hay huracanes, ¿no?, que se forman en el Pacífico y que afectan a todo el sureste mexicano. O sea, eso pasa todos los años y todos los años estamos superando, ¿no?, el récord de lluvias, el récord de calor, el récord de todo. O sea, es un fenómeno global. Entonces México evidentemente no está ajeno a las consecuencias de este tipo de cuestiones, pero sí ha estado ajeno, ¿no?, y ha sido omiso en prepararse para este tipo de cuestiones, ¿no?, este tipo de resultados. Digo, el presidente López Obrador ya anunció un programa de infraestructura que va a, de entrada, desasolvar, ¿no?, el cauce natural de los ríos para que esto, no, por lo menos en el corto plazo, no ocurra. Digo, eso es lo mínimo que se tenía que hacer, pero no ahorita, cabrón, o sea, desde el año pasado. Y hasta ahorita, ¿no?, que tienes la emergencia, ya tienes poblaciones enteras inundados, decenas de miles de damnificados. O sea, hasta ahí ya es, no, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, de nuevo, el presidente López Obrador, por supuesto que tiene responsabilidad en este tipo de situaciones, pero veamos el contexto más amplio. ¿De dónde vienen los problemas?, ¿no? Y ¿por qué no se han solucionado, no, de forma histórica? De nuevo, el tema es, como en muchos sentidos, en México es la corrupción. No, la corrupción es el problema que ataca a todos los demás problemas. Los hospitales que no fueron construidos, las carreteras que han sido construidas a medias o no han sido construidas, terminadas, todos los proyectos de infraestructura que deberían beneficiar materialmente a las personas, ¿no?, que viven en esas poblaciones y a quienes afecta. Hoy estamos hablando de Tabasco, los recursos no han llegado ahí. Han llegado, ¿no?, proyectos grandotes de infraestructura y que se han quedado solo en unas manos y por lo tanto han abandonado la población. Eso es para mí lo más triste, ¿no?, y la idea con la que quiero que nos quedemos. La corrupción afecta directamente a la vida de las personas y la corrupción mata, la corrupción destruye vidas. O sea, nunca, por favor, alejemos, ¿no?, la corrupción que sucede arriba con la afectación que tiene abajo. En fin, bueno, pues espero haber brindado un poquito más de contexto sobre esta situación. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, por los likes, ¿no? Y nos vemos pues. Hasta la próxima.